Buenas tardes, iglesia. Estamos aquí en ajustes logísticos. Dios les bendiga. En una analogía, Jackie es a Senia lo que Robert era el pastor Diego. Era el que contestaba duro y lo animaba a uno. Sí, sí están aquí, están presentes. Bueno, cuidado, amor. Ay, se desconectó. Pero ya, hay que. Eso ahí. Gracias, amor. Ya lo cojo. ¿Qué vende inusual? ¿Qué vende inusual? Lore. Que hoy sin planearlo nos pusimos un pantalón azul, una chaqueta roja. No nos pusimos de acuerdo, aclaremos. Yo, sí, imagínese. Sí, no, peor. Hay más chiste. Entonces imagínese. Pero Bueno, eso se llama, Lore, unidad en el espíritu. sí, total. Y es que lo otro inusual no es el, ¿cómo le dicen los muchachos ahora? El outfit, El outfit, sí. que fue pura unidad en el espíritu, no nos pusimos de acuerdo. Lo, lo particular de hoy es que el Señor nos instó a predicar juntas. Entonces, por eso estamos las dos aquí en el púlpito y curiosamente Sí. nos vestimos en colores semejantes. Y hay un propósito, ¿no? Hay un propósito de esa predicación juntas. Entonces Entonces, vamos a empezar orando mientras sí. tenemos la presentación. Sí, ya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este espacio. Yo te pido que en los corazones de cada uno de los que están aquí, tú seas tú, Señor, ministrando las familias, ministrando los corazones, ministrando, Señor, trayendo una semilla que dé fruto en cada uno de los corazones, Señor. Que no sea una prédica más, que no sea algo más, sino que dé fruto lo que tú tienes preparado para hoy. Pon en la pastora Ceni y en mí la palabra que tú tienes para dar y ministrar a nuestros hermanos y que sea un nuevo tiempo para todos, Señor. Dispone este espacio, pon ángeles alrededor y que seas tú, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te decía que hay un propósito y un motivo que Dios nos haya estado a predicar juntas. Hoy estamos representando a nuestros. No, lo tenía apagado. Él decía que hay un propósito de que estemos aquí en el púlpito predicando juntas, de que tengamos asistente, hermosa esa Julia. Y es que, pero de eso se trata. Nosotros hoy estamos aquí en representación de nuestras familias. Y le decía a Lore que estábamos en la alabanza y ya tenía ganas de llorar, porque es que esto que queremos compartirles hoy, Dios nos lo viene entregando a cada familia desde hace muchos años, años, y le ha dado forma y le ha venido dando forma, y parte de esto que Dios nos ha estado a predicar desde hace varios meses y en esas últimas semanas acerca de la unidad es parte de esto, o sea, Dios pone en cada familia un propósito y nuestra oración hoy es que el propósito de Dios para quien de pronto no lo tenemos claro o no nos hemos inquietado por buscar cuál es el propósito de nuestra familia, hoy ese propósito baje del cielo y se ha depositado en sus corazones y en sus mentes. Y por eso decimos que es tan especial para nosotros porque es algo que a nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, Dios ha venido poniendo en el corazón desde hace muchos años y ha venido dándole forma. Y en este tiempo, cada vez que nos sentábamos con Lorena a hablar de lo que íbamos a hacer, nos daba ganas de llorar y nos emocionábamos porque, o sea, cuántas cosas a lo largo de la vida el Señor ha estado preparando por caminos diferentes, en circunstancias diferentes, con edades diferentes, con hijos de diferente edad, pero lo que es el propósito de Dios cuando Él lo planta en nuestros corazones. Y de eso se trata porque nos está hablando de unidad, unidad en medio de nuestras familias, unidad con otras familias de la familia de la fe, unidad del cuerpo de Cristo. Porque ¿qué hablábamos en ese versículo de Efesios 4 que compartíamos hace 8 días?
dice que Él, o sea, el Señor, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente dentro de nuestros hogares, pero cuando nosotros como familia podemos descubrir y empezar a caminar en el propósito y también entender que todos los procesos y las circunstancias por las que el Señor nos ha hecho atravesar, o quizás consecuencia de nuestras malas decisiones, pero que el Señor ha usado para pulirnos y formarnos, nos permite ver ahora mirando hacia atrás que había una razón de ser mucho más grande que lo que nosotros creíamos en ese momento, y es que es un propósito de reino. Y ese versículo dice entonces, y cada parte, al cumplir su función específica, y mientras la alabanza lloraba y decía, Señor, que cada uno de nosotros se mueva en el llamado, en los dones, en lo que el Señor nos ha entregado, en el propósito, porque entonces dice la palabra que eso hará que nos desarrollemos y que crezcamos como cuerpo, como sanos y llenos de amor. Y les ratificaba que nos estremece esto que les vamos a compartir, que le estamos compartiendo, porque el Señor nos está enseñando que en el reino de los cielos, la tierra debería ser el diseño, el reflejo perfecto del reino de los cielos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Pero en el reino de Dios, que nosotros debemos establecer aquí en la tierra, Él nos puso a trabajar así. Y le voy a dar un abrazo a Lore. Y, ya, y es así, juntos, nos puso a trabajar juntos, no de manera individual. Trabajar solos es más fácil. No necesito yo rendirle cuentas a nadie, no necesito hacer consensos, no necesito escuchar. Y lo que hablábamos, lo más importante de todo esto es que cuando trabajamos juntos, nos toca morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a la manera en que pensamos a veces obstinadamente. Tenemos que morir a nuestra forma de hacer las cosas. Tenemos que morir a que se trata de lo que nosotros decimos para poder trabajar uno al lado del otro. Trabajando juntos es como el Señor nos pule, hierro con hierro, el hermano, papel de lija, que a veces somos para otras personas y que otras personas son para nosotros. No es bíblico, pero es un bonito ejemplo. Pero la Biblia sí dice que hierro con hierro nos forjamos, nos pulimos. Y de eso se trata. Dios nos dio a la familia Bejarano Gómez un propósito. En nuestro caso, nos ha dicho que seríamos reconocidos por el amor y la pasión. Y ha tenido que trabajar mucho en nosotros. O sea, por aquí está mi sobrino y los que me conocen de años atrás saben que ese no era mi carácter, ese no era mi temperamento. De manera que, o sea, sí es el obrar de Dios, así como un día Pablo, que respiraba amenazas contra la iglesia, dijo, amados míos, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, tuvo que haber sido un proceso, como lo muestra la Biblia, de muchas pruebas, de mucho morir a sí mismo para llegar a desarrollar ese carácter de Cristo en su vida. Entonces, así es igual a esta familia. A la familia de Rojas Panche le ha dado un propósito y un diseño, creatividad, le ha dado el ministerio del dar, o sea, y Dios nos está poniendo uno al lado del otro porque nos está enseñando así para enseñar a la iglesia que juntos conseguimos ese propósito de familia, porque finalmente es para Él y por Él, porque nosotros hoy estamos aquí de pie y todos ustedes están aquí con nosotros reunidos para alabarle, glorificarle, obedecerle y descubrir cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y ahí con lo que decía mi pastora Ceni, yo creo que cada familia vaya pensando ese propósito que Dios le ha dicho de pronto, que qué es lo que Dios quiere con su familia. Todos aquí hacemos parte de una familia, o sea, todos yo creo que han venido de una familia, hacen parte de una familia, tendrán diferentes relaciones familiares, pero Dios tiene un propósito con las familias y esta prédica se llama Familias plantadas en el reino de Dios. Y en el propósito de Dios, familias plantadas en el propósito de Dios. Y ahí quiero empezar como hablando de qué es plantar. Plantar es meter en la tierra una planta o un vástago para que se arraigue. Un vástago es un renuevo, un ramito tierno que brota del árbol o de la planta. Entonces, o sea, Dios planta ese propósito en ustedes y el plantar es un concepto muy, muy interesante porque también es ponerse firme, poner de pie firme ocupando un lugar o sitio. Qué hermoso, ¿no? O sea, usted pararse o piensen en los árboles es plantar, poner firme ocupando un lugar o sitio. Su familia necesita estar plantada poniéndose en su lugar, en el lugar que Dios le puso, firme.
fundar, establecerse, hacer referencia a arraigarse y estar firme en Cristo. Cada miembro de la familia tiene un proceso y un crecimiento. Si quieres, podemos pasar a la siguiente. Y ahí en la imagen, si alcanzan a ver la imagen de abajo, son diferentes brotecitos como creciendo, como una semilla cuando crece. Y esas semillas, o sea, cada familia, pues es como si estuviera una familia plantada, pero cada proceso también es diferente, cada proceso de crecimiento es diferente el proceso de crecimiento mío al proceso de Juli, o sea, es muy distinto, va creciendo y va alimentándose a través de la vida. Entonces, el plantar es importante. Si una familia está plantada en el reino de Dios, donde se alimente de la palabra, o sea, ¿por qué es importante plantarse en Dios o plantarse o escuchar la palabra o por qué es importante todo esto? Es porque Dios tiene, o sea, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu y el espíritu necesita ser alimentado. O sea, Dios nos creó de tal manera que necesitamos estar conectados con Él. O sea, nosotros no podemos, por naturaleza, no podemos estar así solos y creer que todo va a estar bien. Dios nos creó para estar conectados con Él. Si no estamos conectados con Él, no vamos a poder respirar, o sea, todo lo que es como si un pez saliera del agua. El pez necesita estar en el agua para respirar, para así, para su naturaleza está ahí, es su ambiente. Nosotros necesitamos estar conectados con Dios para que Dios venga a darnos todo lo que necesitamos. Su familia necesita estar plantada en Dios, donde se alimente de la palabra. No somos individuos viniendo a la iglesia, somos familias plantadas, donde seamos ministrados, donde seamos entrenados, enseñados para construir reino. Porque si estamos haciendo todo eso, si somos familias plantadas, vamos a crecer. Es una familia que crece, que madura, que va a ser sana y va a estar llena de amor, como el versículo que nos hablaba al principio la pastora Ceni, Efesios 4:16. O sea, si hacemos todo eso, nuestra familia va a crecer como madura, sana, estar llena de amor, se va a poder desarrollar. Y quiero que leamos Santiago 1:5-8. Si usted trajo su Biblia, busque ahí Santiago 1:5-8. Vamos a analizar qué dice ahí. Ahí dice, esto es una versión, nueva traducción viviente, dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios, a nuestro generoso Dios. O sea, Él nos va a dar generosamente de lo que le pidamos. Y si pedimos sabiduría, Él nos la va a dar generosamente y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios. O sea, que su fe, que ustedes crean solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son tan inestables en todo lo que hacen. O sea, si nosotros, y quiero que usted analice su vida, que analicen qué cosas le cuesta, no da fruto, algo que como familia también le cuesta, porque posiblemente es esa inestabilidad, esa duda, esa falta de fe de creerle lo que Dios le ha dicho a usted como familia, le ha dicho a usted como hijo de Dios, y le ha dicho a usted que crea en esas promesas, y esa falta y esa duda, esa dualidad hace que usted tenga la lealtad dividida y hace que haya inestabilidad. Entonces, le quiero hacer unas preguntas. Mediten estas preguntas ahí, ustedes como familia. ¿Estamos dispuestos a ser moldeados? Porque necesitamos un corazón enseñable, moldeado, y para eso necesitamos que vengan, que nos hablemos, porque entre todos nos moldeamos y eso hace que crezcamos. ¿Qué queremos sembrar? ¿Qué queremos sembrar en nuestra familia? Porque es que cada día nuestras acciones hacen algo, repercuten en nuestra familia. ¿En qué queremos invertir nuestro tiempo? ¿Qué está pasando hoy en día que yo hago? Que invierto mi tiempo para ese fin, para ese fruto, para eso que quiero. ¿Cuál es nuestra visión del propósito como familia? Nuestra visión como propósito de familia. El reino, ¿qué es? Ayudar a otros, dar de comer al hambriento, no sé. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren como familia? Y ese propósito
o sea, tiene mucho peso y es hacia donde vamos como familia. Es lo que determina que mis acciones del día a día, pues, apunten a esa visión, ¿sí? Si yo quiero que mi familia esté protegida, que esté, no sé, prosperando en muchas áreas, pues las acciones que haga día a día tienen que llevar a eso. Lo que estoy haciendo hoy en día contribuye a ese propósito, que era lo que decía, obtener ese fruto, o soy inestable. Entonces ahí lo dejo para que mediten en eso. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? La motivación es muy importante. O sea, como familia, no se me duerman, como familia, la motivación es muy importante. Es muy importante. ¿Qué es lo que motiva a mi familia? No son los mismos gustos de mi familia a la familia del Bejarano Gómez. Son gustos, algunas cosas sí nos parecemos, pero hay otras cosas que nos gustan diferente. Lo mismo, venimos de culturas diferentes, pero al momento de encontrar esa motivación, ¿qué me motiva a mí? Uy, ¿qué nos motiva a nosotros como familia? ¿Qué es lo que, piensen ustedes qué es lo que me los motiva? Porque eso es lo que va a determinar de por qué hacen lo que hacen cada día. Como familias tenemos una motivación, una identidad, un corazón, un propósito, una cultura, unos principios, unas tradiciones, pero juntas, al juntarnos todos, hacemos una sola familia en Cristo. Somos adoptados, somos hermanos, somos uno y juntos podemos hacer mucho más. No solamente aquí en la iglesia, sino allá afuera. Acá yo sé que hay muchos empresarios, sé que hay muchas visiones de emprendimiento, o sea, yo sé que hay muchos talentos y eso, no, o sea, no son solitos, no son los bejaranos solos con tortas la nona. No, juntos, yo como familia, nosotros como familia, podemos aportar mucho a ese emprendimiento y repercutir en una sociedad. Entonces, eso es por ese lado. Vamos a compartirles, por eso les decía que es algo que Dios ha venido dando, poniendo en nuestro corazón desde hace un tiempo. Esa imagen me mueve y me conmueve porque no sabíamos que además, y es muy hermoso, Dios le había dado esto al pastor, esa frase, un jardín de árboles genealógicos. Y en mayo, no, en febrero, perdón, en febrero, antes de que los pastores se fueran, en febrero del 2023, yo tuve un sueño. Y ese sueño es esa imagen que estás viendo ahí. Veía un bosque de pinos, no era cualquier bosque, era de pinos, así muy grande, y veía en primer plano, como está esa imagen, semillas de pino en una mano. Y, y les quiero contar un poco el sueño y el significado bíblicamente, lo que Dios fue dándonos qué significaba ese sueño. Y cuando después lo compartimos con el pastor Diego, esa palabra se la había dado Dios hace años. O sea, nuestra iglesia es un jardín de árboles genealógicos. Y ya vamos a explicarles qué sentido tiene. Y créalo, o sea, usted está en un lugar donde Dios lo trajo para arraigarlo, para que se simiente y para que dé fruto. Fruto no solo para usted, sino para sus generaciones. Créalo. Créalo, iglesia, porque es el diseño de Dios para nosotros. Entonces, el sueño del pino fue el 4 de febrero del 2023. Yo veía un gran bosque de pinos muy robustos, o sea, muy grandes, frondosos, y veía en primer plano esa mano con las semillas de pino. Y lo que yo creía entender era que eso era lo que debíamos hacer, sembrar semillas de pino. Y, y me desperté en la madrugada y yo repetía una y otra vez, como lo hago comúnmente, para que no se me olvide, bajándolo ya a la mente consciente, que no se me olvidara que lo que debíamos hacer era plantar semillas de pino y que esas semillas de pino iban a producir ese bosque muy robusto. Entonces empecé a investigar sobre los pinos. Yo le dije, bueno, señor, hubieses podido mostrar una semilla de naranja, de manzana, una aromática, no sé, pero ¿por qué estás mostrando una semilla de pinos? Y les voy a mostrar algunas características que nos hablan de cuál es nuestro papel como somos nosotros. Ese jardín de árboles genealógicos son nuestras familias. Y vamos a ver por qué Dios escogió el pino para hablarnos de eso. El pino primero es muy longevo. Hay pinos vivos hoy en día que tienen más de 4.500 años y están vivos. O sea, a mí yo leí eso, inmediatamente pensé en un versículo que compartíamos hoy en Teleellos, es
el que bendice hasta millares, ¿no? Miles de generaciones de los que le aman. Pinos vivos de 4.500 años. Esa longevidad, de qué me habla a mí según la palabra? Y me llevaba precisamente al Salmo 79:13. Nosotros somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Te daremos gracias cuando para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. O sea, Dios nos está hablando de generaciones. Esa longevidad que tiene el pino nos habla de un bosque que se va a reproducir y ya vamos a ver que las características como se reproduce el pino también son muy particulares. O sea, tenía un mensaje muy específico en que fuera este tipo de árbol. Y esa longevidad no me habla de cuánto voy a vivir yo, me está hablando de generaciones. De generación en generación recordarán tus nombres. Dice el Salmo 145 que proclamaremos tu poder, meditaremos en tu majestad, en tu esplendor, en tus milagros. Y eso me habla de que yo hoy, plantado, arraigado en el Señor, esta generación, le comparto a mis hijos, les digo lo que Dios ha hecho. Les hablo de las maravillas y las grandezas a mis nietos, a mis hijos, de lo que Dios ha hecho en mi vida y ellos entonces se apasionan. Hoy le comentaba a alguien o ayer, no recuerdo, de cómo en su momento Alejandro muy pequeño, estamos hablando con Gabriela, nos dio una lección y con Charlotte de fe. Siendo muy chiquito, simplemente le dijo, para una provisión económica, Dios dijo 21 días. Dijo, bueno, mamá. Y nosotros, 21 días para que llegara los recursos para su colegio. Y escuchamos que llama a un compañero o el compañero lo llama, que cuando entraba y él le responde en 21 días. Yo recordaba eso hoy y yo decía, esa es la fe que Dios necesita de nosotros, como un niño. O sea, a él le dijimos, Dios dijo, y él le dijo a sus compañeros en 21 días, pero ¿por qué no mañana? Porque ya habían empezado colegio. ¿Por qué no pasado mañana? ¿Por qué no en 3 días? ¿Por qué dice 21 días? Porque Dios dijo. Dios le dijo a mi mamá, esa es la fe que Dios necesita de nosotros. Y si nosotros estamos así de plantados y arraigados, esa longevidad de la que Dios está haciendo referencia, ese bosque tan antiguo, habla de generaciones. La siguiente generación, como dice la palabra en Salmo 145, alabará tu nombre, recordará tus maravillosos milagros. A mí eso me conmueve, porque lo que yo, mi fe, lo que yo sacrifico, eh, el obedecer a Dios, que a veces parece difícil en áreas de la vida que nos cuesta, yo le estoy diciendo a Dios, Señor, yo lo hago porque te amo y porque creo, Señor, que eso que yo hago hoy, Señor, va a ser una siembra que va a dar un fruto por generaciones, que mis nietos van a recordar el Dios al que yo amaba y al que vieron que su mamá o su abuela le sirvió con sus luchas, pero que seguía ahí permaneciendo en la presencia de Él y que nuestra boca no puede dejar de contar. Dice en esta versión, todos contarán la historia, tu maravillosa bondad. O sea, ese es el papel cuando Dios nos habla de ese bosque longevo. Y resulta que seguí investigando en su momento de la forma en que se plantaban los pinos y otro dato muy particular que no tienen otros árboles. Y es que las semillas de pino solo fructifican a partir de árboles maduros. O sea, no se puede. Las piñas, que hoy las tenemos aquí, uno le llama piñitas, esas son semillas de pino. Las semillas de pino, y les quiero mostrar porque hoy encontré, nunca había visto una en formación. Y estos somos muchos de nosotros, en las manos de Dios, miren, para llegar a esto. Esta es una semilla de la cual se puede sacar un nuevo árbol. Estos somos nosotros, cuando nos plantamos y nos arraigamos en Dios y permitimos que nos limpie, a veces no tan suave, permitimos, a veces duele, permitimos que nos transforme para llegar a esto, porque de ahí es donde puede salir ese bosque, de aquí no. Esto está en formación, nunca la había logrado ver, está en formación, es una semilla de pino en formación, de aquí no se puede sacar un árbol. Y esa es una particularidad del pino, solo pueden dar nuevos pinos semillas maduras. Y eso nos habla de lo que Dios nos ha venido hablando desde hace tiempo. ¿Qué necesita? La Biblia dice que Él llevó hijos que maduros a la gloria. O sea, los hijos que Cristo puede llevar a la gloria, a ser como Él, a parecerse a Él, a reflejarlo a Él, a ser luz y sal de la tierra, no son estos. Estos son cuando estamos en formación, en el proceso, y nos dejamos pulir y nos dejamos tratar de parte del Señor. Los hijos que Él puede llevar a la gloria son estos, la semilla que está madura, y hay otras particularidades.
ahí hay unas tiernas, están cerradas, completamente cerradas. Resulta que el pino cuando madura se abre. O sea, esto se abre. Así, mire, esta es una semilla, ya se formó, ya está fuerte, pero aún está cerrada. Aquí tampoco puede dar fruto. Y eso habla de los procesos en que muchos de nosotros estamos. Pero no nos desalentemos, porque es que el Señor necesita que para llegar a ese bosque, empecemos aquí. El día que usted y yo dijimos, sí, Señor, nos disponemos para que tú tomes control de nuestras vidas, te reconocemos como Señor y Salvador para llegar a dar fruto y poder permitir una nueva generación. Y que es necesario todo ese proceso, o sea, uno no puede pretender ya nacer así, o Exacto. sea, es importante todo ese proceso. Así es. Me pareció hermosísimo, ¿no? Que solo fructifique a partir de semillas maduras. Pero había otro dato que nos encontramos y yo decía, Señor, definitivamente hay un propósito en que fuera el pino. Imagínense que en los bosques de pino todos sabemos que eso es resinoso, ¿no? De hecho, cuando cogí esta ahorita que estaba en formación, suelta como una gomita, como algo pegajoso. Entonces, y caen ya secas, esto cae del pino. Y donde hay pinos, nos damos cuenta que eso incluso se reseca, ¿no? Porque absorbe mucha agua y se reseca. Y eso es fácil que se incendie. Y los pinos son propios del Mediterráneo. O sea, eso es una especie extranjera que trajeron a nuestro país. Pero donde hay bosques, grandes extensiones de pino, se pueden producir incendios por lo mismo que lo que cae del árbol de pino. Pero ¿cómo les parece que el fuego adelanta la reproducción de los pinos? Y yo decía, wow, Señor. O sea, el fuego de la prueba, así como Él nos está mostrando las semillas de pino, resulta que el fuego hace que semillas que estaban cerradas se abran, no las mata, como a nosotros. El Señor dice que en el fuego de la prueba Él nos va a dar la salida, junto con la prueba nos va a dar la salida y que no nos sorprendamos de las pruebas porque no son sobrehumanas, o sea, las vamos a poder soportar en Él, las pruebas que vienen de Él. Y nos dice que necesitamos la prueba, ¿verdad? Para que nuestro carácter sea formado. La Biblia nos enseña y una y otra vez nos dice que esta tribulación momentánea o la prueba que produce en nosotros, dice la palabra en 2 Corintios 4:17, un mayor peso de su gloria. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Él. Entonces resulta que al pino el fuego le ayuda a que las semillas que están aún pendientes de madurar, se ayuden a madurar y salgan. Pero solo ocurre si esa semilla, miren este dato tan importante, si esa semilla cayó de un pino maduro. O sea, el fuego no le va a ayudar si la semilla no es de un pino maduro, porque solo los pinos maduros producen semillas que van a dar fruto. O sea que si usted y yo, esta generación, padres, abuelos, no nos disponemos para el Señor, ¿cómo pretendemos nosotros sembrar una semilla que dé fruto en la siguiente? ¿Qué depósito vamos a dejar en nuestros hijos si no nos disponemos para el Señor? Ser fluctuantes, como decía Lore, no arraigarnos, que vean unos padres no afirmados, que vean unos padres como las ondas del mar. No, solo se reproduce por el fuego, o sea, solo puede causar esa buena ese buen trato, como el Dios lo hace con nosotros, si proviene de un pino maduro y nos sigue hablando el Señor de generaciones. Y la otra característica es que el proceso de plantado de esas semillas no es como cualquiera. Yo decía, fácilmente el Señor otra semilla, uno sabe que ara en la tierra, hay que prepararla, por supuesto, pero uno ve muchas imágenes y eso del sembrador lanzando la semilla, ¿no? En las eras, lanzándola. Pues esta semilla no. Esta semilla tiene que tomarse, tiene que tener unas condiciones de luz. Vamos a ver ahora la luz de Cristo en nuestras vidas. Tiene que tener unas condiciones, la tierra, el terreno de nuestros corazones. Tiene que ser guardada en unas condiciones de temperatura especial, hasta por 90 días. O sea, el Señor nos está diciendo, con ustedes, el proceso que yo llevo con mis hijos no es la semilla que se lanza y ya sembró. Se necesita de un trabajo, de un proceso, se necesita de una disposición de cada uno de nosotros. Y encontraba este pasaje en Primera de Pedro 3 del 1 al 8 y dice ese pasaje en esta versión que creo que es la NTV, dice, vivir como Dios quiere. Y de eso se trata este proceso. O sea, las semillas de pino, ¿por qué al Señor le plació mostrarnos esto? Si es una semilla que tiene que ser guardada en unas condiciones de frío especiales antes de ser plantada siquiera en la macetica que tiene además un sustrato, o sea, es un suelo especial para que germine y ahí sí pueda ser sacada cuando ya, dice el estudio, cuando ya está fortalecida, está hablando de nosotros para ser sacada y ser sembrada para que empiece a crecer.
O sea, está hablando de nuestra vida. No es un proceso fácil. Este pasaje primera de Pedro 3 dice, vivir como Dios quiere. O sea, nos dice, mire, deben afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocerlo mejor, dominar sus malos deseos, ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Y al finalizar ese pasaje, primera de Pedro 3 dice, Dios los ha elegido, ¿a quienes? A todos nosotros, dice, para formar parte de su pueblo. Y quieren, y si quieren serlo para siempre, o sea, si nuestra decisión de verdad es firme, es ese deseo de nacer de nuevo, de morir a nosotros mismos porque queremos entregarle nuestra vida a Cristo, dice que debemos esforzarnos por hacer todo esto que les acabo de leer. Ese es por eso me gustó ese título en ese pasaje, cómo Dios quiere que vivamos. Eso hace referencia a ese proceso. O sea, no es una semilla que simplemente el Señor mandó el mensaje, no, nosotros tenemos que trabajar en eso. Requiere mucha dedicación, pero ¿qué va a producir? Lo que decía, un mayor peso de gloria, Cristo en nosotros. ¿Y qué va a producir como fruto visible aquí en la tierra? Nuevos árboles. Pero esos árboles no se van a quedar ahí, sino que van a producir nuevos bosques. Y esos bosques son esas familias plantadas, ese jardín de árboles genealógicos, esa generación que Dios quiere limpiar. Y esto me llevaba a ese pasaje en Isaías 61, donde dice que nosotros, y esto es para todos nosotros, reedificaremos las ruinas antiguas. Usted mira hacia atrás y sus generaciones eran escombros, como dice la palabra, dice aquí que levantaremos los asolamientos, las ruinas, los escombros de muchas generaciones atrás. Usted mira y sus generaciones eran escombros. Yo miro y en mis generaciones habían escombros, había inmundicia. Había total distanciamiento de Dios, pero yo creo y les pedimos hoy, iglesia, que creamos que los que estamos aquí somos llamados a reedificar. Si usted ve escombros, tranquilo que Dios es el más interesado. Dice que nosotros ahora levantaremos esos escombros, ahora edificaremos sobre la roca que es Cristo y ya lo que una vez se pudo mirar como ruina, ahora estará rodeado porque quien es muro alrededor de nosotros, dice la palabra que es Dios mismo y que su fuego, su gloria será vista en medio de nuestras vidas y de nuestros hogares. Eso es lo que el Señor entendemos que nos estaba dando a través de esto. Y cuando lo compartía a Lore, Lore me decía, es que, ¿cómo es esta expresión? Me arde la panza. Dice. Yo decía, me decía, esto tenemos que compartirlo y Dios le siguió entregando más, Lore, sigue. Tremendo el sueño, ¿sí o no? O sea, cuando me lo contó yo quedé plop. Y además, tantas características tan particulares en nuestro proceso. Pasa a la siguiente, familias que florecen y reverdecen. O sea, con todo esto que nos contó la Paceni, encontramos Isaías 35:1-10, ¿sí? Y ahí en familias que florecen y reverdecen. Entonces, si usted quiere, vaya a la Biblia o acá va a encontrar los versículos porque quiero que no se me pierda y quiero que usted entienda esta parte de familias que florecen y reverdecen. Pero ahí antes de empezar con Isaías, ahí hay una visión. Y entonces, por eso le digo que es años. Esto que les voy a compartir nos lo dio Dios estábamos en la iglesia en la sede del pastor Roosevelt. En la del Prado, Entonces, estamos hablando de 2018 quizás. Y estábamos en un tiempo de adoración preciosa, o sea, estaba una presencia del Espíritu Santo y yo empecé a sentir dos palabras, florecerá, reverdecerá. Y yo sentía que no era solo para mí, para mi casa, sino que era para toda la iglesia. Y volvía, pero era una certeza de que eso pasaría, florecerá, reverdecerá. Y yo dije, eso está, yo creo que es Isaías 35, o sea, porque todo lo que Dios nos revela, tenemos que ir en la palabra, por supuesto, tiene que ser en la palabra. Y yo dije, esto está en Isaías 35 y lo fui a leer y empecé a verlo y yo seguía viendo, florecerá y empecé a ver un jardín de rosas bellísimo, bellísimo. Y ahí dice, florecerá como profusamente, no de cualquier manera, sino profusamente se extenderá, dice, como la rosa de Sarón. Y empiezo yo a ver esta visión de era un jardín cuando de repente empiezan a salir muchos espinos y los espinos como ramas de espinos, ahogando y enredando las rosas. Y yo decía, Señor, ¿qué es? Entonces me fui, florecerá, reverdecerá, está en Isaías 35 que se los va a compartir Lore, pero
este punto de ver cómo los espinos, aunque la palabra del Señor, la promesa era que sobre nosotros vendría esto, floreceríamos y reverdeceríamos, como los espinos estaban ahogando ese rosal tan hermoso. Y entonces me fui a la palabra y en este tiempo preparando esta prédica, miren en la versión NBI, y Lucas 8, del 5 al 15 está todo el pasaje del sembrador, pero en esta porción donde habla de qué significan los espinos, dice al principio que la semilla es la palabra de Dios, la semilla es el mensaje del evangelio, dice otra versión. Pero cuando aclara qué es la parte que cayó entre espinos, en esta versión dice, escuchen bien, que es el riesgo, y es lo que el Señor estaba mostrando que nos puede llevar a impedir que esa promesa se haga real en nuestra vida y en nuestras familias. Y dice, son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Por eso me llamó la atención esta versión, porque ratificaba lo que el Señor nos está diciendo. ¿Dónde se va a producir ese bosque maravilloso de árboles genealógicos como Dios quiere? Hijos maduros, árboles maduros que den fruto. Pero dice la palabra que los espinos son aquellos que escuchamos el mensaje de Dios, la palabra, el evangelio. Pero ¿qué pasa? Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida hacen que no maduremos. Esa semilla no madura y por lo tanto no da fruto. Y en la versión TLA dice que las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero miren esto que también me parece contundente, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. O sea, solo nos convertimos en oidores, pero no en hacedores de la palabra. Miren el riesgo y por favor les decíamos, tomemos nota, notas mentales, notas físicas, pero vayamos y meditemos en esto, porque si el Señor quiere eso que nos está diciendo para nosotros y lo declaró, el único impedimento es que nosotros no hagamos la parte que nos corresponde. Y yo sé que tanto ustedes como nosotros como pastores, los ancianos, como familias, este deseo que tenemos de ver, y Dios hace recientemente, no sé si Claudia estaba conectada, Dios nos da una palabra y nos decía a Luis y a mí, verán lo que tanto han deseado en la iglesia, ¿no? Y Dios sabe que hemos deseado verlos a todos caminando en el propósito, que hemos deseado ver familias llenos del Espíritu de Dios, que hemos deseado ver jóvenes llenos de su Santo Espíritu, niños apasionados por su palabra y familias cumpliendo su propósito. Entonces, dice, son los que oyen el mensaje, no dejan que este mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. O sea, contundente, clarísimo. ¿Qué pueden ser los espinos que pueden ahogar esa semilla que el Señor quiere que florezca y reverdezca en nuestras familias y nuestras vidas? Esos espinos pueden ser muy evidentes como también muy normales en nuestro día, o sea, pues el trabajo, ¿sí? O sea, y pues toca trabajar. Pero yo creo que ahí es donde necesitamos pedirle sabiduría a Dios, ¿sí? O sea, de que nos pueda ayudar a generar esas prioridades, porque al momento de que uno pone en su prioridad Dios, aprender todo lo que hemos hablado y ya vamos también para allá, y deja y puede organizar de otra manera los demás cosas que también son importantes, Dios también va a ayudarnos a nosotros a cuadrar toda esa agenda. Y respecto a lo de, yo también creo esa promesa de que todos floreceremos y reverdeceremos. Y por eso quiero que me sigan en Isaías 35 del 1 al 10, lo vamos a leer todo, pero por secciones. Y yo quiero que usted crea esto que Dios le tiene hoy para ustedes, porque es de verdad, o sea, yo lo leía y decía, no, o sea, es demasiado claro para lo que Dios tiene para sus vidas y sus generaciones. Entonces dice, hasta el lugar desolado. Entonces piensa en sus corazones, en la situación en la que está, en la situación de su familia. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán en estos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria y el esplendor de nuestro Dios. Entonces, analizando esta porción, tierra baldía es un terreno que no se cultiva, es un terreno que no da fruto. O sea, ya es una tierra baldía, ya no sirve para nada ese pedazo de tierra. No es vano, sin solidez, sin fundamento, es inútil, infructuoso.
Entonces, piensen muchas veces uno ve el terreno de los corazones o ve su familia o ve hasta uno mismo como que, oye, esto está muy difícil, esto está como un desierto, esta situación está desértica. Eso es tierra baldía, o sea, la situación más desértica. Dios quiere obrar en medio de nuestras familias, que esa tierra baldía, que son nuestros corazones, los corazones de nuestros familiares, los corazones, o sea, esa tierra es ese terreno en donde Dios quiere dar fruto y que florezcan y que haya abundancia de flores, como lo dice el versículo, que haya abundancia, dice, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría, o sea, habrá gozo en los corazones, o sea, habrá ya por fin victoria en todo lo que se quiere. Dios quiere obrar en medio de nuestras familias en esa tierra baldía y quiere que haya restauración, un fluir, quiere vernos libres, quiere que vivamos en santidad, que podamos ser libres y entonces, ¿qué pasará? El Señor manifestará su gloria y el esplendor de nuestro Dios. O sea, quiero que el Espíritu Santo nos ayude a comprender el concepto de esas palabras, que no son en vano, o sea, no son como, ay, sí, el esplendor de Dios. No, eso tiene un poder grandísimo, porque la gloria de Dios trae paz, trae plenitud, o sea, trae absolutamente todo. Es increíble el propósito que Dios tiene para cada familia y Dios nos da ese fundamento en la roca. O sea, ¿quién es la roca? Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es nuestra roca, es la roca de cada familia, ¿sí? No se me desconcentren. Cristo Jesús es la roca, ¿cierto? Entonces, el propósito que Dios tiene para cada familia es que podamos sanar, sustentar, o sea, que podamos también en medio de que Él primero nos sane, nos reverdezca, nos florezca, sí, todo lo que hemos visto en el versículo, y ya nosotros arraigados, firmes, vamos a ver qué es lo que nos dice Dios que hagamos. Siguiente. Entonces ya con esa noticia, sigue el versículo, con esta noticia, o sea, ¿cuál noticia? Pues que usted va a florecer, usted va a reverdecer, que usted va a tener cantos, sí, cantos de alegría, gozo, usted va a fortalecer a los que tienen cansadas las manos y va a animar a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Dígame si eso o sea, es tremenda. O sea, nosotros podemos, como familias arraigadas, podemos, o sea, nuestro deber es que es fortalecer a los otros. Por eso el Festival de la Familia es, o sea, es algo que Dios nos ha entregado para poder tener una excusa para ir a otros y mostrarles qué son las familias en Dios, cuál es la identidad de las familias en Cristo. Entonces, y poder hacer todo eso, o sea, no es como, uy, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y si yo todavía estoy en un proceso largo, es que no es usted expóngase, que Dios va a hacer que lo use para que usted fortalezca las manos cansadas de otros, para que usted lo anime, para que usted tenga esa palabra, para que usted aquí anime a los que tienen débiles las rodillas. Imagínense eso, o sea, tanta gente que necesita esto, para que usted les diga, no, a los de corazón temeroso sean fuertes y no teman, porque es que Dios viene a salvarlos a ustedes de sus enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos? Todas las cautividades que puedan tener, todo lo que puedan estar amarrado su corazón en tantas cosas generacionales. Entonces, estamos llamados como familia a orar, a adorar, a meditar, a hablar a otros de Jesús, a edificarnos, pero sobre todo a creer. Y por eso yo oro en el nombre de Jesús que usted crea esto que acaba de leer. Que no sea una palabra más, sino que usted lo crea, que el Espíritu ponga la fe necesaria que usted necesita para que usted crea esto que usted está leyendo. Que usted crea que abriendo su boca Dios la va a llenar. Que usted crea que Dios ya restauró su corazón y que lo está haciendo y que va a regar manantiales de agua viva en su vida. Entonces yo oro por eso, porque a través del creer y de tener fe,
Dios va a manifestarse de una forma sobrenatural en medio de nosotros. Siguiente, la última parte dice, crecerán las hierbas del pantano, las cañas y los juncos. Ahí me acordé de Katy. Crecerán las hierbas del pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. O sea, donde antes había cautividad y libertad, Dios dará libertad. Donde vivían los chacales del desierto, Dios hará que crezcan las hierbas del pantano, las cañas y los juncos. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se les dará el nombre de carretera de la santidad. O sea, escuchen, un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. O sea, es Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Cristo atravesará esa tierra, antes vacía, y se la dará y se le dará el nombre de carretera de santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella, serán solamente para quienes anden en los caminos de Dios. Los necios nunca andarán los necios nunca andarán por ella. O sea, si usted sigue obstinado, que eso no, que no sé, con una actitud así, no va a poder generar que Dios haga todo esto ahí. Si usted no cree, si tiene la lealtad dividida, todo lo que hemos hablado, es difícil que Dios pueda entrar ahí. Los leones no acecharán por esa ruta ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro, solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén. Coronados de gozo eterno estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerá el luto y la tristeza. Semejante proeza. O sea, desaparecerá el luto y la tristeza en medio nuestro, de nuestras familias, de las generaciones, de lo que usted ha visto que generación y tras generación está pasando en su vida, en sus familias, o eso que está tan difícil de romper en su familia, que tiene que ver con todo esta cautividad que Dios quiere romper en medio de ustedes y en medio de nuestro. Entonces, y ya como que esa es esa parte. Aquí hay algo importante. Dios nos habla a nosotros de manera individual como iglesia, ¿verdad? Pero también nuestro papel, cuando nosotros le obedecemos, impactamos nuestras familias, impactamos la nación. Hay una promesa para Colombia, dada con esa palabra de Isaías 35, que es una promesa de restauración sobre la carretera de santidad. Y Dios ha dado esa promesa a la nación. Miren cómo si nosotros obedecemos a Cristo y permitimos que Él ahora como nos ha hablado a nosotros, que hay un camino nuevo y vivo y nosotros transitamos ese camino como iglesia, nosotros estamos colaborando y haciendo la parte del muro que nos corresponde para que esa promesa se cumpla sobre la nación. O sea, no crea iglesia que somos ajenos a lo que el Señor quiere hacer con Colombia. Todo lo contrario, somos responsables como iglesia de lo que Él quiere hacer con Colombia. O sea, esta promesa de que esa tierra que estaba antes vacía, desolada, baldía, sin producir fruto, que también es la nación y lo estamos viendo, la promesa es que ahora será llamada carretera de santidad. En una versión dice que aún el más torpe no se va a extraviar si camina por ese camino. Y es una responsabilidad nuestra como individuos, como hijos de Dios, como familias arraigadas en el propósito de Dios y cimentadas en el reino de Dios y como iglesia, de contribuir a que esta promesa que ha hecho el Señor para nuestra nación la podamos ver manifestada en nosotros y en nuestras generaciones. Listo, iglesia. Entonces vamos a hablarles, si quieres, darle siguiente y Gaby me puedes llamar a Tatis, que por ahí en 5 minutos ya sí puede bajar para y los niños también. Entonces, cultivando familias en el jardín. Toca subirlo, bueno, no importa. Cultivando familias en el jardín de árboles genealógicos. ¿Qué queremos hacer? Queremos que miremos y analicemos estos 5 elementos y vamos a orar, a reunirnos por familias y vamos a orar los unos por los otros. Entonces, el primer elemento es tierra, que es un corazón. ¿Cuál es la tierra? Pues nuestro corazón. Y siempre, 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 hasta que lleguemos a donde el Señor Jesús, vamos a estar en proceso de que esa tierra dé buen fruto. Entonces, como los versículos que hemos hablado, que la semilla caiga en buena tierra para que dé fruto. Esa es la tierra. La semilla, Dios da la semilla que
Dios, que da la semilla que siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra. La semilla es la palabra de Dios, hasta los dones que usted tiene, los dones y talentos, los proyectos e ideas que Dios les ha puesto en el corazón. Todo eso son semillas. Todo eso lo provee Dios. La luz es la palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El agua es el Espíritu Santo. El agua es el Espíritu Santo que en Juan 7, 37, 39 dice, de su corazón brotarán ríos de agua viva, que hace referencia al Espíritu Santo para cuando Jesús ya estuviera con el Padre, nosotros recibiéramos al Espíritu. Y el abono, ¿qué es el abono? Las prácticas espirituales. Es todo lo que da. El abono que es normalmente, ¿qué le da al árbol? Le da fuerza, nutrientes, alimento, para cumplir el propósito por el que el árbol está, ¿sí o no? O sea, para que dé fruto, para que salgan las manzanas, para que salga un buen fruto, ¿sí? Uno pueda comer un fruto agradable. Pues en nosotros ese abono son las prácticas espirituales para cumplir el propósito de Dios. Y depende usted cada cuánto abone ahí, abone su vida, abone, pues así mismo va a ser el fruto. ¿Qué es el abono? Congregarnos, orar, ayunar, adorar, meditar en la palabra, vigilar, interceder y bueno, todos los demás que usted piense o se encuentre. Entonces yo quiero que piensen en esos elementos, porque son importantes. Les vamos a repartir en este momento unas piñitas, las piñas a por familia y como una postal en donde está esto. Entonces quiero que se reúnan por familias y mientras yo les reparto eso, mientras van bajando los niños. No sé si quieras agregar algo. Disponernos. Sí, disponernos y a los Bejarano Gómez y a los Rojas Panche, que si pueden, Los invitamos los full. invitamos también para poder hacer esta actividad de administración. Entonces, los niños mientras van bajando se ubican con sus familias, se van ubicando con sus familias para esta administración que vamos a hacer. Iglesia, mm, yo sé que en el corazón de todos está el deseo de dar fruto. Sabemos que el fruto glorifica al Padre. Hagámonos por familias, or- organicémonos por familias, unos al lado de los otros. Vamos a orar los unos por los otros. Yo oro que dispongámonos, vamos a orar. Los niños bajen, ¿ya bajaron todos? En silencio, háganse al lado de sus papis. Ven, Tomás, Juli, Gaby, Alejo, Samuel. Mientras Lore les está entregando la semilla, que recordemos que necesitamos ser semillas maduras, que demos fruto. Y la postal con estos elementos tan importantes para cultivar ese jardín de árboles genealógicos. Dispongamos el corazón, permitamos que el Espíritu Santo se mueva en este tiempo, iglesia. No nos dejemos distraer, nos están entregando, pero pongámonos en disposición, que una atmósfera de la presencia de Dios sea nuestro respirar, que sea una atmósfera de su presencia. Iglesia, busquemos la presencia de Dios. Queremos orar por las familias, queremos orar para que, como les decíamos al principio, en el corazón de cada uno de nosotros los propósitos de Dios nos hagan vibrar como nos hacía vibrar este mensaje, que el llamado que hay en cada uno de ustedes y en sus familias sea tan claro de parte de Dios. Dice la palabra que la luz de la aurora va de aumento en aumento, ¿no? Que así sea esa claridad del propósito que Dios nos ha entregado como familias de reino. Pongámonos de pie, unámonos por familias, pongámonos de pie, vamos a orar. Somos una iglesia profética, somos una iglesia profética y todos los hijos de Dios acérquese si quiere, dispóngase, porque todos los hijos de Dios, dice la palabra, que somos guiados por el Espíritu Santo. Si usted no tiene al resto de su familia acá,
piense en ellos, ore por sus generaciones, vamos a declarar palabra de vida, o sea, vamos a abrir la boca, vamos a empezar aquí, primero, Pastor Luis, Porfa, sí, háganse acá, porfis. pero cada uno allá, vamos a empezar Todos, sí, todos. a orar. Entonces, así ubíquense por familias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que los esposos van a orar por su esposa. Entonces, el pastor Luis nos va a guiar en una oración por Ceni, pero usted como esposo va a orar por su esposa. Si usted no, digamos que no, o sea, no importa si usted es mujer cabeza de hogar o en cualquier otra situación, pues ore por su vida. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Paz, ora por tu esposa. Y cada uno lo va haciendo en su lugar. Padre amado, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por la vida de mi esposa. Te doy gracias por la vida de Senia, Señor. Te doy infinitas gracias porque has puesto en ella mi ayuda idónea. Te doy gracias porque es una mujer esforzada y una mujer valiente, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas acrecentando en ella su fe. Te doy gracias por los dones maravillosos que has puesto en su vida, Señor. Te doy gracias por el ministerio que le has encomendado, Padre amado. Yo te doy gracias, Padre, porque me has permitido construir con ella una familia. Gracias por lo que Senia significa para mi vida y para la vida de mi familia, Señor. Yo sé que tú conoces los deseos que están en lo profundo de su corazón. Yo te pido, Señor, que cada día permitas que se cumplan en tu tiempo y según tu propósito esos deseos de su corazón. Yo bendigo a Senia en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendigo a Senia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por su vida, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en ella y por lo que aún harás a través de ella, en nuestra casa y afuera, Señor. Somos conscientes de esa gran comisión que tú nos has encomendado, Padre amado, y te doy gracias por eso. Gracias porque tú estás en medio de nuestra casa, estás en medio de nuestra familia. Gracias, gracias, gracias infinitas, Padre, por el milagro que es hoy la vida de Senia, porque a ella y a mí nos has dado esa segunda oportunidad, Señor. Gracias porque en este tiempo hemos entendido la importancia tuya en nuestra vida, Señor, y eres el eje central de nuestra familia y el motor, Señor. Gracias por la bendición de Senia para mi vida y para la vida de mis hijos, para nuestra familia, para la vida de esta iglesia y para tantos, Señor, alrededor nuestro. La bendigo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aquí también quiero, antes de seguir, si su familia no está acá, si lo que les decía ahorita, ore por sus generaciones, porque en cada parte, en cada sección que vamos a tener, ore por sus nietos, ore por los esposos de sus hijas, ore por las esposas de sus hijos. Usted es pieza clave para sus generaciones. Y este tiempo es un tiempo especial de ministración. ¿Listo? Ahora la pastora Ceni va a orar por el pastor Luis, es decir, que las esposas van a orar por su esposo. Y acuérdense de que tengan tierra, una tierra, un corazón, que sea buena tierra, que haya buena semilla, que todos estos elementos que estamos hablando, que el Espíritu Santo los guíe, que haya buen abono, que puedan tener esas prácticas espirituales y no tenga estorbos en medio de su caminar. Entonces, pastora. Señor, yo te doy gracias por la vida de mi esposo, Señor, de Luis Alberto. Lo bendigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has puesto, Señor, al lado mío, Señor, a un hombre, Señor, con un corazón, Señor, de padre, un corazón amoroso, Señor, un corazón que refleja tu amor, Señor. Porque, Señor, en sus sacrificios, en sus esfuerzos, Señor, yo puedo ver el amor del Padre, Señor. Porque, Señor,
Tú has dado un maravilloso Padre para mis hijos, Señor. Te doy gracias, Señor, lo bendigo. Te pido, Señor, que tú abones el terreno de su corazón, amado Dios. Señor, tú has dicho que has amado su corazón desde el principio, Señor. Te doy gracias por ese corazón que le has entregado, Señor, lleno de amor por su familia, por la iglesia, por quienes le rodean, Señor. Yo te pido que guardes su mente, guardes su corazón, Señor, que le des nuevas fuerzas, poderoso Dios, que le des nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor, que renueve, Señor, que afirme, Señor, sus rodillas cansadas, Padre, porque yo creo, Señor, que largo camino le espera, Señor, largo camino le espera, Señor, para cumplir tu propósito, Señor, tu llamado. Yo bendigo, Señor, a este sacerdote. Te doy gracias, Señor, porque junto a él me has permitido construir esta familia, Señor, que es tu mejor regalo en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque en él tengo un apoyo. Me siento, Señor, cubierta, rodeada, Señor, respaldada. Gracias porque a través de sus manos, Señor, tú traes la provisión a nuestro hogar. Gracias por su esfuerzo. Bendícele, Señor. Bendícele, Señor. Apasionalo por tu presencia. Señor, yo hoy lo honro, Padre, lo honro como autoridad, como cabeza, Señor. Yo lo honro, Padre. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por su vida, Dios. Te alabo, Señor, y te bendigo porque me permite, Señor, estar a su lado, ser una con él, Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Señor, por mi esposo, Señor. Gracias, Señor, porque me has, Señor, fortalecido a través suyo, has alimentado mi fe, porque me has dado esperanza, porque me has dado gozo, Señor, a través de su alegría, Señor, que Él trae, imprime en nuestro hogar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tómalo en tus manos cada día, Señor, no lo sueltes. Moldea su corazón, Señor. Que tu palabra sea lumbrera a sus pies y lámpara a su camino, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sature su vida cada día más, Señor. Gracias, Señor, por mi esposo. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a orar por nuestros hijos. Entonces, Elber va a guiar la oración. eh, y cada uno, pues entonces ore por sus hijos, ore por el propósito, cúbralos, que sea Dios cubriendo su vida, su caminar. Padre, gracias te doy, Señor, por mis hijos. Bendigo a Tommy, bendigo a Juli, Señor. Bendigo, Padre, lo que tú les has dado, Señor. Sé guardando sus mentes, Señor. Sé guardando sus corazones, sé guardando sus pasos, Señor. Te pido, Señor, que seas fortaleciendo sus vidas, Señor. Que aún en su temprana edad, Señor, seas tú revelándose a su vida, Señor. Que ellos te conozcan aún de pequeños, Señor. Aún de bebés te conozcan, Señor. Que en sus sueños, Padre, te puedan conocer a ti, que tengan visiones contigo, Señor, que sean niños que crecen en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo declaro, Señor, sobre Tomás, sobre Juli, Señor, tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor. Yo desato sobre ellos bendición, Señor, bendición del Altísimo, bendición de nuestro Padre Celestial. Que ellos sean, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, que ellos sean llenos de tu Santo Espíritu, niños que crecen en ti, Señor, niños que se fortalecen en ti, niños que te conocen a ti, Señor. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias por la bendición que es tenerlos a ellos dos, Señor. Gracias, Padre. Los bendigo, Señor. Los bendigo, Padre. Gracias te doy a ti porque tú eres el Señor, el Dios de ellos. Tú eres el que los guarda. Tú eres el que los cuida. Tú eres el que los protege, Señor. Tú eres el que guarda su integridad, Señor, guarda su vida, les guardas del mal, Señor. No permitas que nada ni nadie les haga daño, Señor. No permita que nada ni nadie les robe la paz, que nada ni nadie, Señor, les enseñe cosa extraña, Señor. No permitas, Padre,
que ellos sean, Señor, desviados, sino que aprendan a andar en tus caminos, Señor, que ellos aprendan a andar en el camino, Señor, que tú has trazado para ellos y en especial que cumplan, Señor, el propósito por el cual tú los has creado, Señor, porque tú los creaste, Señor, con un propósito y ellos han de servirte, ellos han de vivir para ti y darte a ti la gloria, Señor. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora vamos a orar los hijos por los padres. ¿Listo? Entonces, Gaby. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la vida de mis papás. Te doy gracias por la vida de mi padre y la vida de mi madre, Señor. Infinitas gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú has puesto a estas dos personas como mis padres, Señor. Te doy gracias, Señor, porque han sido ellos los que han creado un hogar donde tú eres el centro, Señor. Porque han sido ellos, Señor, los que me han enseñado, Señor, que tú eres el primero, Señor. Señor, porque ellos han sembrado esa semilla, Señor, y van a ver el fruto en mí, en mi hermano, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, Señor, porque han sido ellos, Señor, los que tomaron la decisión, Señor, de poner la mirada en Cristo, Señor, y de hacer que las generaciones futuras también puedan ver a ese Dios, Señor. Señor, yo oro para que seas tú, Señor, dándoles sabiduría, Señor, dándoles discernimiento, Señor, para todas las decisiones que deben tomar, Señor. Yo te pido, Señor, que le des a mi Padre nuevas fuerzas, Señor, que seas tú, Señor, su fortaleza. Señor, que seas tú guardando su corazón, seas tú guardando su vida, Señor, en cada paso que él dé. Señor, yo te pido que seas tú guardando la vida de mi mamá, Señor. Señor, que toda enfermedad que quiera venir a su vida, Señor, todo dolor de cabeza, Señor, es quitado en el nombre de Jesús. Que toda cosa, Señor, que quiera venir a torpedear el propósito que ellos tienen como matrimonio, que mi papá y mi mamá tienen como pastores de esta iglesia, no tiene poder, Señor, porque eres tú quien va delante de ellos, Señor. Yo los bendigo, Padre. Yo te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias por lo que has hecho y por lo que harás a través de ellos, Señor. Te doy infinitas gracias, Señor. Te pido que siempre seas tú delante de ellos, Señor. Te pido que seas tú guardando sus vidas y sus corazones en todo tiempo y que puedan seguir cumpliendo eso a lo que tú los has llamado, Señor. Amén. Amén. Gracias por mamá y papá y por Juli y Tommy. Amén. Sí. Y por último, no menos importante, queremos orar por ustedes, por cada familia, para que Dios de verdad sea un nuevo tiempo para cada familia, porque hoy estamos plantados, somos familias plantadas en ese jardín de árboles genealógicos. Entonces, como pastores, eh, Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por esta comunidad profética de oración, Señor. Gracias porque cada familia es parte de la identidad de Copa. Gracias porque las familias son un pilar fundamental en esta congregación, Señor. Las familias aquí representadas son familias formadas, Señor, en sana doctrina, familias que te aman, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada familia en Copa. Las que están presentes hoy y las que hoy no nos han podido acompañar, pero que tú sabes, Señor, que son de la esencia y de la naturaleza de Copa. Padre, hoy bendigo a nuestros pastores Diego y Liliana. Bendigo a Simón y a Pablito. Les damos gracias, Señor, y te damos gracias a ti por la obra que estás haciendo a través de ellos. La obra que han hecho aquí en Copa y la obra que los tienes adelantando allá en Filadelfia, Señor, para las naciones. Te doy gracias, Señor, porque cada familia que se congrega en Copa
es una familia que es sal de la tierra. Te doy gracias porque cada familia nuestra es una familia que hoy tiene como propósito fundamental, Señor, cumplir la gran comisión. Porque tú nos has equipado, Señor, te doy gracias, porque has capacitado a cada uno de mis hermanos y a cada familia para cumplir nuestra misión. Gracias, Señor, por cada familia que se congrega para orar unida cada día o cada noche alrededor de nuestros altares familiares. Les bendigo, Señor, les bendigo en el nombre de Jesús, porque esos altares y ese tiempo de compartir la oración en familia es una bendición para cada familia y para quienes están a su alrededor. Gracias porque cada familia que está hoy aquí en Copa, Señor, irradia tu luz. Gracias por esa infinita bendición, Señor, de haberte conocido. Gracias, Señor, porque por misericordia y por gracia tuya hoy somos salvos y tenemos vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te agradezco de corazón por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que estas familias crezcan cada día espiritualmente, Señor. Y te doy gracias desde hoy, Señor, por las familias que vendrán dentro de 8 días a nuestro festival, porque ese día seguramente muchos que hoy no te conocen te recibirán en sus vidas, Señor, y será ese día un antes y un después, Señor. Y serán nuevas criaturas y conocerán de ti, Señor, y multiplicarán tu mensaje de salvación. Gracias te doy, Señor, por cada familia de Copa y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Familias, hay una palabra, el Señor dice que hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Si el Señor nos está llamando a vivir en unidad, si en su casa, en su línea generacional, en su hogar, el enemigo ha traído divisiones, pleitos, contiendas, iras. Hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús, que todo aquello que el enemigo ha querido levantar para dividir las familias, para distanciarlas, pensamientos de divorcio, se quebrantan en el nombre de Cristo Jesús, porque escrito está que los que Dios unió, no los separa el hombre. Es un pacto delante de Dios. No hacemos un contrato, iglesia, hacemos un pacto. Tómese de la mano con su esposo. Los que tienen aquí el esposo, tómense de la mano. Si su esposo no está aquí, ore por su esposo. Señor, hoy bendecimos los pactos matrimoniales, Señor. Todo diseño del infierno, Señor, para venir a traer destrucción familiar, para venir, Señor, a quebrantar el pacto matrimonial, Señor. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que no tiene poder, Señor. Y hoy, Señor, declaramos lo que está escrito, que tú eres ese cordón de 3 dobleces, el tercer doblez, Señor, ese que une, Señor, los matrimonios. Tú, Cristo, eres el que nos sostiene y nos levanta. Señor, oro, abrace a sus hijos. Oro, Señor, bendecimos a nuestros hijos, Señor, que si el enemigo ha querido alejar el corazón de nuestros hijos del nuestro, que si ha traído distanciamiento, Señor, hoy oramos como está escrito, que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, Señor. Oramos porque la unidad, Señor, el amor de Cristo hoy es, Señor, lo que se vive y se respira en medio de nuestros hogares. Oramos, Señor, y como pastores les bendecimos. Señor, oramos que tu propósito, como compartíamos hoy, Señor, arda en el corazón de mis hermanos, Señor, que los que son llamados a pastores, profetas, evangelistas, maestros, nos levantemos a edificar la iglesia, los que tienen dones de enseñanza, los adoradores, los que danzan, los que sirven. Señor, oramos que se levanten, oramos por una iglesia apasionada, Señor. Bendecimos, Señor, bendecimos a los ancianos, a Claudia, a Ricardo, donde están. Bendecimos a Helber y a Lore, Señor. Gracias porque en esta pareja joven, Señor, tú has determinado, Señor, llevar a muchos hijos a la gloria, porque dones de evangelismo les has dado, Señor. Oramos, Señor, porque es el tiempo, Señor, de levantarnos apasionados, envueltos en el fuego de tu presencia, Señor. No más desidia, Señor, no más apatía, Señor, no más, Señor, desánimo.
Padre, nos quitamos las viejas vestiduras, Señor, y nos vestimos de lino fino, como dice tu palabra, que estamos vestidos los hijos de Dios, de lino fino y resplandeciente, Señor, para servirte, Señor, para adorarte y para exaltarte. Bendecimos a cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios de todo lo que hizo y hará.